Y recuerden que para hablar de películas de culto, usted tiene que venir por aquí. Curtido. ¡Curtido! Desde Spacecat Studio, Yeah. esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. La multimedia en temas populares. ¡Dispara ahí! La tienen ya patentizada. Seteado. Es seteado que andamos. Ahí. Y empezamos nuevamente. Nuestros queridos seguidores, sean todos, todas, todos con una X intercalada. Bienvenidos a Multimedia Pop, tu podcast favorito en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando duermes, cuando te levantas, desayunas, comes, cenas. Todo lo que tú quieras, estamos aquí hay de todo para ti. Pero antes de empezar con este fabuloso contenido, Werner Olmos. He visto cosas que ustedes jamás creerían. He visto naves de ataque en llamas en las afueras del cinturón de Orión. He visto relámpagos iluminar la oscuridad a las puertas de Tannhauser. Ahora todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Voy a llorar. Es tiempo de morir. Walkie. Arreo. Era así la cabeza, ¿verdad? Es una lástima que ella no sobreviviera. Pero total, ¿quién vive para siempre? Ay. La lluvia ahí. Que introduzca efecto lluvia. Vladimir, columna. De lo que los muchachos tratan de hablar en el día de hoy es de las escenas de Rutger Hauer, en paz descanse, ese actor neerlandés. Y mi primo también. Sí, actuando como el replicante en Blade Runner de 1982, dirigida por Ridley Scott, a donde estaba Harrison Ford. También teníamos a Daryl Hannah, a Edward G. Olmos, y se convirtió en una de esas famosas películas de, ¿qué les puedo decir? Práctica de culto, pese a que fuera de ciencia ficción, se ha convertido en una película de culto. Un culto. ¡Cultío! Mira, pero tú dijiste Olmos, por ahí fue. Edward James Olmos. Sí, sí. ¡Ey! El primo. Sí. Duro. Primo, uno tenis. Pero al final Deckard era o no un replicante. Bueno, Porque eso hay que... La gente tiene que ver la película, pero Ahora a mí me sigue pareciendo que sí. ya tú no sabes quién es quién. No. Si tú sabes, coméntalo. Hey, hablando de comentar y de interactuar con las plataformas, dile a la cámara qué es lo que tienen que hacer. El dedito. Ahí donde sale ese dedito para arriba, dale ahí, clic, Suscríbete, y dale like. apoya, gallina y gallo. Y dale a la campanita. Que quién sabe, a lo mejor te notifica. Cuando Puede viene ser. a ver. Ay, caramba. Bueno, dándole continuidad a uno de los temas que habíamos tratado en pasados podcasts. Estábamos hablando de las películas de culto y comenzamos con el cine, pero son tantas las películas que es imposible abarcar un género tan rico de una manera rápida. O sea, nos quedamos desde el nacimiento del cine hasta más o menos 1960. Abarcamos a estar hablando acerca del cine mudo, obviamente de la introducción o concepto de lo que eran la voz, el sonido, hasta llegar a la clásica ya exposición de las películas, no solamente en blanco y negro, sino también a color, pero que tenían ese matiz de lo que era la Segunda Guerra Mundial y demás.
Hoy vamos a tratar... Bueno, escúchame Ajá. que te interrumpa. Más que un género, podríamos decir que es una categoría. Porque Sí. hay... O sea, dentro de las películas de culto encontramos diversa cantidad de géneros. Aunque en su mayoría hay mucha presencia de horror, de No, ciencia claro. ficción. Pero encontramos de De las todo. que no le gustan a los críticos. Sí. No, De las claro. películas que no prefieren los críticos. Hay Pero muchas que- películas que son de pero para que criticarlas. es una tontería porque de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es de la época del 60 rayando hasta el 90 más o menos, la mayoría de lo que hoy conocemos como películas de culto son básicas y estrictamente, están ahí. Uno empieza a buscar y la mayoría son de ciencia ficción, de terror. Y por qué no, también de esas películas que eran un tanto chistosas, disparatosas, de esas que no fueron acogidas por la crítica profesional, pero que el público las hizo de ellos. Y de otra ellos. que también llegaron a ser acogidas, ¿no? No, aunque, claro. aunque su mayoría está la que tú mencionas, pero también hay que fueron acogidas por las críticas. Mira, yo comienzo diciéndote una película que por más que uno cuando vaya a hablar de películas de esa época, 60, 90, uno va a hablar de películas. Uno tiene que hablar obligatoriamente del Padrino, de Francis Ford Coppola. Tanto la original, la primera, perdón, como la segunda. Porque recordemos que la tercera ya fue en el 90. Pero cuando se habla del Padrino es una película de culto. Una pregunta, ahora que tú mencionas eso del 90, ¿tú crees que hayan esperado esa cantidad de años precisamente para continuar con nuestro amigo Pacino? No. ¿O pura coincidencia? No. Yo soy de los que piensan que un concepto de películas en un momento determinado se pudo haber desarrollado. Para esa época no se tenía ese concepto tan mercantilista del cine. No había el concepto de las sagas obligatorias, salvo que fueran historias tan amplias como esta del Padrino que precisaran de que se hicieran por continuidad. Pero esperar más de 18 años, 18, 19 años. Un tiempo más o menos así. Sí, 18, 19 años para poder hacer la continuidad. No creo que Coppola, Pacino y demás estuvieran esperando ese tiempo y demás. No. Porque Yo no creo. incluso yo la percibí como no sé si llamarlo como un pase de antorcha a Andy García, que se involucró un poco en la producción de la película en sí también. Eso puede ser. Y recuerda que veníamos ya de una época donde ya tenemos a Pacino y a De Niro consagrados como actores. Había que darle apertura a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que realmente, sí, algunos de ellos sobrevivieron y otros no. Pero, por ejemplo, cuando yo hablaba de saga, película de culto, por más que querramos evitarlo, y que la crítica no dijo que era una película, ¿verdad? De grandes actuaciones, pero hay que entender que la cultura actual, todavía con todos sus aciertos y desaciertos de sus recientes trilogías, series y demás, pero en ese momento, 1977, 1980, 1983, las partes 4, 5 y 6 de Star Wars de George Lucas. Y estoy hablando todavía de ciencia ficción, tanto con la que comenzamos, que fue la de Blade Runner, de Ridley Scott. Y que nadie entendía lo que estaba haciendo en esa película. No. O sea, los actores decían, yo no entiendo. Él me dice, ponme ahí, yo me pongo ahí. Y después pasa una lata caminando que parece un basurero. Y un tigre haciendo de que... Yo no sé. No, precisamente lo que pasaba con muchas películas de culto y son de diferentes géneros. Y nuestro género, el de la ciencia ficción, sucede que en Star Wars, ¿por qué es de culto? Es por la implementación de recursos que evidentemente, posteriormente, todo el mundo iba a imitar por lo novedosos que eran. Por ejemplo, ¿en qué se basó George Lucas? Es conocido por todos, es en la cultura de los samuráis. Incluso él tiene una película posterior que hasta no recuerdo el nombre,
pero era de espadas láser. Ya él 7 años antes había hecho, que creo que era un cortometraje donde implementaba espadas láser. Y comienza a mezclar religión, budismo, lo del cristianismo, cómo es la ascensión del héroe y cómo también es la ascensión del villano, por supuesto. Y también, vamos a decir también que él copia. ¿De quién él copia? Esos escenarios blancos que Stanley Kubrick había creado en 2001. En Odisea 2000 de 1969. Del 69, exactamente. Eso prácticamente lo lleva. Ese género de ciencia ficción se llama ópera espacial, realmente. Que no es... O sea, tiene muchísimas cosas que no pasarían si fuese cierta. Como por ejemplo en Odisea Espacial todo está basado en teoría científica. Pero en Star Wars no. O sea, ahí tú te vas a cualquier planeta y viajas en una nave espacial sin tener una protección de un casco, ni siquiera eso. Incluso en las últimas, habían caballos corriendo arriba de naves. Sí. Tan fuerte como eso. Entonces es como se implementan recursos que son imitados. Esa fue de las premiadas, pero hay muchísimas que ni tomado en cuenta. Y en el género de ciencia ficción, en esa misma época, Ridley Scott, que por eso me cruzó el nombre, ya había creado Alien. También del Sí, 79. antes de saltar que a otra película, pues también que Star Wars se apoyó de muchos recursos y técnicas que fueron innovadores o aplicados al cine directamente de live action de una manera muy creativa. Por ejemplo, el recurso del stop motion y de la rotoscopía para hacer los efectos de los láseres, que en ese momento no era tan fácil como... Bueno, ahora tampoco es que sea fácil, pero... Yo te mencioné fuera de cámara una película que es de esa época, que para mí es de culto. ¿Cuál? Casi la que le estaba diciendo ahorita, que 1.000.000 de años antes de Cristo, con Raquel Welch. Con Raquel Welch. Que es... Ese del 62. Por ahí 62, que es de cavernícolas con dinosaurios. Incluso hay un idioma muy monosilábico, que estaba contando, que ellos se inventaron para eso. O sea, una cosa también ilógica que hubiesen humanos junto con dinosaurios, pero que se animó también a través del stop motion completamente. O sea, si ustedes la ven, dice... Ese muchacho la ve y dice, diablo, y así es que era. Pero en su momento fue una cosa extraordinaria de ver dinosaurios junto con humanos, etcétera. Pero por eso es que digo, o sea, cuando se habla de películas de culto, tú puedes denostar como crítico, tú puedes denostar lo que se te expone como arte. Sí. Bueno, mira, no son actuaciones. Sí, espérate. Super actuaciones, el mega guión, etcétera, pero a la gente le gustó. Y no solo que le gusta, sino que conecta con distintas generaciones. Eso es increíble. Mi querido, la película por antonomasia de misterio es El Exorcista del 73, que fue hasta prohibida en su momento determinado. Antes que se vayan a misterio, esto le va a gustar. Para mí son de culto. Para mí, pero ¿Cuál? Las películas japonesas de esa época de animación sí. en stop motion son una locura. ¿Ustedes se acuerdan de Capitán Escarlata? Capitán Escarlata, por ejemplo. ¿Se acuerdan de había una serie ahí que llegaron aquí, bueno, tardíamente, como siempre. Sankukai, había también mucha animación ahí. que los americanos cogieron mucho de eso, pero eran totalmente hechas stop motion. Sí. O sea, muñecos. O sea, no había pero actores. Monkey, la de Tripitaka y demás, que la vimos en Teleantillas en los años 80, Monkey, eso. Pero ven acá, todo lo que usted ve en Goku, de navegar en una nube, que si 3 amigos, que si esto, que lo otro, eso, era por ahí, el Rey Mono, la leyenda del Rey Mono, por ahí era que iba todo el asunto. Pero, por ejemplo, te quiero mencionar que ya hablamos de Ridley Scott, ya hablamos de George Lucas, hablamos de Francis Ford Coppola. Si hubo otro que en ese tiempo empezó a brillar con sus ideas de lo que era la ciencia ficción y también utilizar la ciencia ficción como método de suspenso, fue Steven Spielberg. Desde Jaws, Tiburón, que todos conocemos la música, aunque no hayamos visto Tiburón, el del 75 hasta E.T. del 81.
Estamos hablando de que la ciencia ficción, el misterio, si uno quiere decirle así, misterio, ¿verdad? Ya haya sido género gore o suspense. Todo esto fue parte de lo que uno hoy considera película de culto de esa época. Y le dieron apertura a todas las películas de ciencia ficción que también son de culto de los años 80. Arranco. Ghostbusters. Los cazafantasmas. De 1984. Género mixto, porque es ciencia ficción, comedia y misterio. Comedia y misterio. Back to the Future o Volver al Futuro. Que también es un género mixto. Hasta la música. Óyeme, pero ven acá. Entonces, cuando la gente habla de películas de culto, no solamente vayamos a esas películas super mega premiadas, archi recordadas, porque tú le preguntas a una persona si ha visto Raging Bull de Robert De Niro de 1980 y no recuerda que él ganó mejor actor por esa película. De hecho, no ha visto Raging Bull. La historia del boxeador. Ay, señor, ayúdeme. Tal cosa, Mota. Apellido Mota. Ese mismo. Ese. Aquí nadie tiene la memoria tuya. Perdón. Sí. Perdón. Si él no se acuerda. Perdón. ¿Cómo es la musiquita? ¿Cómo es? Sí, está bien. Pero sí han visto Taxi Driver de 1976. Yes, Key. Sí. ¿Me estás hablando a mí? Are you talking to me? Sí. Taxi Driver de 1975. Sí, que realmente los más jóvenes, si vieron Joker, Ahí hizo su debut. ese director tomó Jodie Foster. de esas. Fue que debutó ahí en Taxi Driver. En Taxi Sí. Driver, sí. Jodie Foster. Sí. Que era de una niña de la vida alegre. Sí. Y mira el tratamiento. En aquel momento se criticó mucho. Sí. Oh, pero niño, estamos poniendo un concepto de una adolescente que al mismo tiempo está dedicada a la prostitución. Bueno, no toca por la época en que estamos hablando en este momento, pero recuerda también eso pasó en el 94 con Leon the Professional, Con Natalie Portman. con Natalie Portman, Sí. que se No, criticó tenemos muchísimo. Lolita antes de esa época y Sí, tenemos pero- el profesional. Exactamente. Pero en esa época de graduado también, que no es que... El graduado de Dustin Hoffman, que también trata un tema súper peligroso. O sea, Y la esa sí la seducción. premiaron. Sí, y esa la premiaron. Pero lo que pasa es que Dustin Hoffman, en esa época del 70, de verdad se comió el cine. Porque Kramer vs. Kramer con Meryl Streep del 79, o por ejemplo la otra, The Running Man, el corredor. Ahora es que estaba ahí Laurence Olivier. Esa película es tremenda. Señores, no... Había una serie de directores de culto también. En esa Brian De época. Palma. De Palma, Ridley Scott, Stanley Kubrick, el mismo Hitchcock. Nacía entonces en los primeros pañales de Spielberg, George Lucas también, Coppola, Scorsese. Sí, no, claro, por eso te hablé de Taxi Driver. Sí. Y no recuerdo quién dirigió Sérpico y Tarde de Perros con Robert. Señores, era prácticamente en los años 70, había como una especie como de círculo. Sí. Las películas eran de los mismos, Creo prácticamente de los incluso- mismos directores y de los mismos Sí, actores. creo incluso que en American Graffiti, que es de George Lucas, Ajá. actúa Ron Howard, que después es director. Que luego es director, que se hizo super mega director y todos conocemos la calidad de dirección de Ron Howard. Pero... Mira, quería hablarte, Ajá. además de englobarlo por las razones que se hacen de culto. Hay una cantidad de películas también de western que ahí es que coge impulso también el género. Oh, En los años 60 y 70, ya en los 80 sí empieza a decaer un poco. recuerda esta. Dum. Óyeme, el bueno, No el más. malo y el feo, eso es imposible. Y fíjate de que olvidar. es una película que ha sido mencionada y remencionada en diferentes capítulos de los... podcasts. De los que- Simpsons, que es son imposible. los Simpsons Ahora que, obligados. ahora que la mencionan, le hacen un cameo en Black Adam a el bueno, el malo y el feo. ¿Es verdad? Sí. Cuando está... Sí, Oh, sí, sí, la sí, escena sí. Sí, Le hacen sí. un cameo yo, me lo quedo bien.
Sí. Pero es que señor no puede. Clint. Es que no. Miren, el cine es arte. Y el arte se recicla por ser algo aceptado como tal. Ya hubiese sido buen o mal arte, que eso es un criterio subjetivo desde la observación de cada quien. ¿Qué es buen y mal arte? Porque de parte mía, en aquel momento donde nosotros decíamos, bueno, el western que estaba ya detrimentado, que esto, que lo otro, pero... Los spaghettis. los spaghetti westerns y demás, pero... En Raintel, toda la tarde, después de las 3 de la tarde, veo una película de vaquero que tú no sabes quién fue que la grabó, no te acuerdas ni los actores que estaban ahí, pero toda la tarde había una película de vaquero. Pero que cuando se habla de cine de culto, que muchas de estas películas que estamos viendo en el día de hoy se basan en lo que en aquel momento vimos, dimos, escuchamos. Hay una que, obvio, por el tema que trata, hay personas que a las que psicológicamente les choca, otras personas la dejan por la mitad, porque pese a que parece inocente, no lo es. Y es que el libro de Stargate es muy pesado, pero la puesta en escena de la película con Kubrick fue mucho más pesada todavía, que fue La Naranja Mecánica. Esa película no es tan simple y sencilla de ver. Es una película que necesita Aún hoy. mucho temple, mucho temple cerebral para usted verla y disfrutarla de manera adecuada. Y hablando también de... No es apta para ojos sensibles. Dale de nuevo, dale de Exactamente. nuevo, dale de nuevo, Sí, dale de así nuevo. mismo. Ahí voy. Dale. Sí. Hablando de películas, ¡Qué buen meme! Oye, qué buen gif. Dale. Ese no. esa no. Ese no. Es de No, tipo. ese iba con Mire, la cara de bobo. hablando de películas de culto y directores de culto, Espera, Beca, antes de que tú pases, antes de salir de los libros, que me recordó también la película de culto de nuestro escritor amado, Stephen King. La de Stephen Stephen King. King. La que es Carrie con Brian De Palma. Una es Carrie, pero me refería más a Resplandor. A The Shining. The Shining, Oh. The Shining. La cara de Jack Torrance que... Tenemos que llevar a Danny al doctor. Ahí es que- Y esa icónica imagen de él mirando por la puerta rota. Son tan de culto que yo dejo una tarea de ¿Cómo era que hacerme decía? ¿Cómo era que dibujando. decía? Cuando él rompió la puerta con el hacha, here's Johnny. O sea, que sí. Yo dejo una tarea de que me tienen que dibujar los diferentes planos y ángulos fotográficos en ilustración. Que me lo tienen que hacer dibujando y que sean de película. Por eso que son de culto. No faltan nunca 3 y 4 escenas de The Shining en esa. En planos diferentes. Y mira que Stephen King discutió de tú a tú con Stanley Kubrick, siendo la visión de Stanley Kubrick la que se impondría para llevar la película Para que se el le libro. libro. Sí, porque son dos versiones en realidad. Sí, El sí. libro es una versión y la película, película es es otra. otra versión. Hay una película nueva. Bueno, no vamos a ver película nueva, pero hay como una continuación Sí, ahora. Que- Sí, pero antes que Walter me interrumpiera. otra vez. Hablando de películas de culto de esa época, hay un director de culto, porque es realmente de culto, Alejandro Jodorowsky o Jodorowsky. Oh, El sí, chileno. sí, el chileno. Él tiene, hablando de películas difíciles de ver, pero que conocerlas, son también de esa época, que una es El Topo, creo que, ¿verdad? El Pero- Topo, y la otra La Montaña Sagrada. La Montaña Sagrada, Es sí, difícil de mirar esa película. La montaña sagrada de Jodorowsky se me parece tanto a The Fountain, la fuente de Darren Aronofsky. También, o sea, tienen ese concepto de que tú tienes que concentrarte para verla, entenderla. Al final no la vas a entender. Vas a tener que volver a verla. Eso es igual que, bueno, ya yéndome a época muy, muy reciente, Interstellar de Nolan.
Son películas que tú terminaste de ver y tú dices, ok, dale rewind al cassette. Porque tengo que verla de nuevo para entenderla. Ya sin prestar tanta atención solamente a los diálogos, sino también a las escenas superpuestas. Papá, pero la montaña sagrada con esa Por eso te lo cinematografía digo. tan rara. Por eso te lo digo. Es difícil. Son películas que ya, más allá de tú sentarte a verlas para disfrutar de una película. Porque el cine de entretenimiento es una cosa, pero cuando el cine ya es meditación, cuando el cine ya tiene que ver con filosofía, Sí. la cosa se te pone Eso difícil. es cine No, psicodélico. Y cuando hablamos de psicodélico sabemos lo que, Sí, a no, lo que se refiere, ¿verdad? Y hay libros y películas que es un gusto volver a verlo por lo que tú dices, ¿no? O releer en el caso de los libros. Porque te dan una visión un poquito más amplia, porque a veces o uno está concentrado solo en los diálogos o está concentrado en los subtítulos y la ve subtitulada y se te van cosas que cuando tú estás reviendo, entonces tú dices de que, oh, no me había fijado de este detalle o aquel, y es como un redescubrimiento de lo que se puso en escena, que yo disfruto mucho en películas que lo merecen. Es que hay películas que tú la ves y dices adiós. Por eso es que se claro, hacen claro. de culto, porque te obligan a verla, a reverla y prácticamente reverenciarla. Alguien que entró, Precisamente. alguien que entró en la cúspide de lo que fueron películas de culto, pese a no tener los recursos que se querían en ese momento. Estoy hablando del 84, fue James Cameron. Señores, Terminator, hoy en día, todavía hay personas que la ven y se impresionan, no solamente de pensar en qué año fue hecha, sino de la calidad y nitidez de lo que se ha propuesto o de la propuesta como tal, ¿no? Y hay gente que se proponen desbaratarla. y el entonces, porque uso son de No, culto. y el no. uso real de la robótica en la puesta en escena, porque Exacto. en ese momento no eran efectos especiales todo computarizados, No. eran efectos prácticos, efectos que se trabajaban ahí y se guardaban, donde tú hacías una especie de animatronic que se movía y hacía algún movimiento, valga la redundancia, y tú capturabas eso y eso era lo que tú podías poner porque no estábamos tan desarrollados en cuanto a la tecnología para los efectos especiales, que si no fuera por eso quizás tendríamos robots aquí. Pero también por eso que son de culto, porque en el tiempo que se hicieron muchas películas, lograr ciertos efectos era, para muchos de los jóvenes de hoy, perdón Ángel, era imposible hacer una cosa así sin 3D, sin un programa de animación. Y se hacían, por ejemplo, sí. el Alien de la tercera parte, que es una cosa así gigantesca. O sea, Sí. con funda de basura y Fue- armaron eso. Fundas negras, señores, y abanicos para crear el efecto de que se estaba moviendo. Con el aire de abanico. Y Y los fundas tigres- negras de basura. Y los tigres haciéndole tigres así por haciéndole atrás. Por atrás. Esa es la que tiene a Winona Ryder. Ajá, La sí, sí, tres. sí. Pero por eso que hablamos de cine de culto, porque el cine de culto, como dije en la definición inicial en el pasado podcast, no solamente se refiere a cómo queda en la recordación de la cultura popular, sino también lo que hicieron como parte de su tecnología, desarrollar ciertos efectos no conocidos para crear las dimensiones Sí. que querían y que nos llegaran en el día de hoy como parte de lo que todos nos preguntamos, ¿cómo hicieron eso? Ahora, Prisa- yo tengo una pregunta para ustedes tres que son más experimentados. Más que yo. Diablo. Me voy. Me fui. Debo irme. Caramba. Chacho. ¿Qué define anatómicamente, vamos a llamarlo de esa manera, una película de culto? O sea, ¿cuáles son las cualidades? Que en el momento lo que se te está proponiendo no se haya visto y si se vio tenga variaciones en cuanto al concepto. Te voy a dar 3 ejemplos básicos. Yo te digo Pesadilla en la calle Elm Tercera parte. y la gente no asocia
Ahora, si yo te digo Freddy Krueger, ya tú sabes quién es. De una. Si yo te digo Viernes 13, tú vas a decir, pero hay como 45 películas que se llaman Hay así. una Pero si yo te canción digo de Vico, Jason, sí. pero si yo te digo Jason, Claro. tú recuerdas Claro. quién es y lo distingues de Freddy Krueger. Que incluso si tú te pones a ver la película de Freddy Krueger, tú dices, y este recuadro tan malo, y Sí. este efecto especial tan desgraciado, y este diálogo tan mal estructurado, pero tú te acuerdas de Pero Freddy te Krueger. recuerdas de Freddy Krueger. Entonces ya logró su Y van efecto. como que hasta 14 películas. nada más de Freddy Krueger. Otra cosa que debe ser muy importante para que una película sea de culto, de culto, debe ser que conecte, como decíamos anteriormente, con distintas generaciones. Porque si te pones a pensar todas estas películas, como decía Vladimir, si mencionaban una característica, ya sea la respiración en Star Wars, o los láseres, zoom, 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 Ok, o vamos la a poner- canción. Vamos a simplificar. Lo recordamos. Todas Pero las déjame- referencias pero déjame que tú ves en hablar. Los Simpsons. Perdón. No, ese resumen, perdón. Todo lo que tú ves en Los Simpsons de referencia de película. Es culto. Es culto. Entonces, It, la de Tim Curry, califica. Sí. 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 ¿Sabes por qué? Porque lo que Werner decía hace un momento, no había uso de softwares especializados. Todavía Eso no quiere decir que las películas con software actuales no. No porque es va a que haber no una época de sirvan. películas de culto No, con películas sirvan. digitales. Posiblemente dentro de 10 años esta conversación la tenga otra gente y esté hablando de Interestelar. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque lo que nosotros estamos tratando es de buscar la coherencia entre una película que sigue siendo recordada con buena cinematografía o buen diálogo, o que la implementación de sus efectos especiales hayan tenido tales tipos de empuje Sí. que hoy en día tú tengas que mencionarlo obligatoriamente. Por ejemplo, A veces son de culto nada más por ser mala también. ¿eh? Claro, claro. Oh, por ejemplo, oh, tú Valky, quieres películas malas. Tron del 82. Es una película de culto. Sí. Tron del 82. Matrix. ¿Tú la viste? Ya tiene que estar. Sí, Sí, yo creo que sí. pero de la época Todavía. siguiente. Pero es sí. de culto. Ese es de culto. Pues, La de cultieron últimamente, sí. Pero. Es de culto obligatoriamente por la magnitud y la época. Bueno, no quiero Adelantarnos, sí, sí. porque que esa es una época un poco más adelantada. Pero, por ejemplo, te voy a mencionar dos que eran malas, eran de música, bailables, de musicales, pero la gente la sigue recordando. Footloose y Dirty Dancing son dos películas que la gente las recuerda. Y Gris. Y Gris Y también. Grease también. Vaselina. Pero ven acá. Entonces, no, porque las películas de ese tipo, mi hermano, si la gente las recuerda, la ha visto, en algún momento alguna escena se montó, o de una manera u otra tú dices, John Travolta, el de Grease, porque es que como una cosa que viene así como... Tú no dices John Travolta. Que el de- Fernandito Villalona se quiera vestir como John Travolta y es porque la Staying película. Alive. Sí, Sí, o sea, Saturday Night Saturday Night Fever Fever. Night. Estamos hablando de películas que obligatoriamente la gente las recuerda o recuerda. Por ejemplo, Rocky. Diaño. Me la quitaste. Sí. Me la quitaste de la Porque boca. Yo quería hablar de Raging Bull, que lo mencioné. No, hace yo un iba a momento. empezar y que taran, Claro. taran, taran. La, Por la ejemplo, clásica escena de entrenamiento. Por malas que hayan sido, porque no hayan tenido la calidad de actuación pero la gente la sigue recordando. Hoy por hoy, la gente cada vez que dice tal cosa y tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, el éxito que tuvo... Ok, el éxito que tuvo actualmente Tom Cruise con Top Gun Maverick, ¿de qué viene? ¿De qué viene? De que la mayoría de la gente que fue a ver Top Gun Maverick era buscando la continuidad de aquello que vio. Estamos hablando de 1986, señores. De 1986, Top Gun, Take My Breath Away, aquellas escenas de aviación, de la Fuerza Aérea, etcétera, Que etcétera. se ponía de cabeza. Y la gente fue a ver Top Gun Maverick. Óiganme bien, 2022, cuenten
36 años. 36 años. Del 86 hasta el 22. Sí. Llegaron a los 1.000 millones, ¿verdad? Pero hace rato que está acá con Avatar y con Avengers, Endgame y todo eso. Hace rato. Yo creo que le pasó. Tú sabes lo que es crear toda una especie de continuidad basado en la nostalgia con el mismo o prácticamente con los mismos actores, independientemente de que Val Kilmer y mira cómo aprovecharon nostálgicamente la enfermedad real de Val Kilmer, la aprovecharon como parte del guión. Sí. La enfermedad real que él tiene, que es el cáncer en la garganta, y fíjate cómo aquí ponen al general supuestamente que está enfermo, que todo el mundo siente nostalgia por él y todo eso, pero ¿por qué entonces películas de culto cuando algo se queda en la recordación de alguien, en la memoria de una generación, que la gente sabe lo que es, lo recuerda, etcétera, etcétera? Por más que tú quieras decir, no, es que esa película era mala, bueno, pero es un referente, se convierte en un referente. Y se convierte en un referente. Exactamente, la palabra referente es la que toca ahí. La palabra referente, el concepto de referente. Y eso que estamos hablando de esas películas sonoras que todo el mundo recuerda. Otro que bueno, Schwarzenegger ya lo mencioné con Terminator, pero también estaba Conan the Barbarian. También estaba Comando. Depredador. Depredador, o sea, todas esas películas de acción, no solamente de Schwarzenegger, también estaba Stallone, Chuck Norris. Todas estas. Rambo. ¿Quién no ha visto o sabe? Esa escena, no sabe quién era esa Rambo? escena cuando él está lleno de barro. Por ejemplo. Es contigo. Tantos memes basados. Como Dave Batista, ¿no? Soy invisible. Soy invisible. Como Dave Batista en Guardians of the Galaxy. Las películas de acción, sí, también tuvieron una época de culto que cualquier tipo con mollero que no sepa actuar caía bien. Pero con una mirada recia. Sí, arranca. Dale. Ala. Sí, dale. Schwarzenegger. Y ahora es así. I'm your family. No, y así también. Mira, Schwarzenegger. Yo no sé. Stallone. Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Steven Seagal. Van Damme daño a Guy. Cae como seco. Chuck Norris. El alemán. Dolph Lundgren. Ay, señores, pero usted se le olvida lo más importante de ese no películas de hizo- culto. ¿Dónde dejamos ¿cuál? a Bruce Lee? Dolph Espérate. Conan fue que hizo Dolph. No, Conan the Barbarian fue de Schwarzenegger. Sí, Schwarzenegger. Dolph Lundgren estaba como el famoso archienemigo de Stallone en la película de Rocky 4. Sí, pero él tiene una vestido así. No. Flow Conan, que No. sí. Sí, Eso es He-Man. Es de He-Man. Sí, que eso él no es sale- de culto. Por más que quieran, esa no es de culto. No. Sácala de ahí. Sí, exacto. Sácala de ahí. No. Eso es He-Man. Sí. Es más, eso no es ni eso no me man. Eso, sácalo de ahí, muchacho. Por Dios. Ey, amplíame. Espérate. Bruce Lee. De culto. No, todo lo que Bruce Lee hizo obligatoriamente es culto. De hecho, inspiró y siguió inspirando a los siguientes grandes artistas marciales de China a que se hicieran famosos. ¿Tú ves? ¿Cómo Hasta- quién? Hasta que llegaron los efectos digitales. ¿Qué ¿Cómo problema? quién? O desde Jackie Chan, pasando por Jet Li, hasta Donnie Yen, que hizo toda la secuencia de la historia de Ip Man. Sí. Entonces, Sí, Donnie Yen. todos esos artistas marciales vieron su camino abierto al ámbito del cine. Años 70 y gracias a 80. Bruce Lee. Años 70 hay y otro 80. ahí que yo no recuerdo el nombre, que el... Chuck Norris. No, pero tú dices chino, artista marcial. Es otra liga. Chino, No, artista No, marcial. él estaba ahí, él estaba ahí. No. Discúlpame, están todos y después está Chuck Norris. No, pero espérate. No, Chino, Chuck Norris artista estaba. marcial
que como artista marcial llegó al cine. Yo creo que él no creo que es chino. No, hay varios. Pero él tiene una que él es como subiendo una torre, que se roban como un elefante o algo así. Santo, espérate. ¿qué? No me acuerdo el nombre. Creo que el pan es un diablo. Y la película la hizo así, Espérate. sin stunt double ni nada de eso. ¿Es oriental o es occidental? Yo creo que ese tipo tiene un perfil tipo Tailandia. Es Ah, sí. Dani. El que se da más golpe que... El que hizo una película de capoeira. Sí, Yo no sí, me acuerdo cómo se Dani- llama ese. Concho, mira tú, uno porque aquí tiene café. acostumbrado a la gente El café, a el café. no tomar No. celular. Pégate un trago de café y te va a acordar. No, Trago de café pero y te va yo a sé acordar. que él es. Caray, ¿cómo es que se llama? Dani. Ay, Dios. Vamos a ver. IMDb, Sí, IMDb. sí, búscalo. Dale IMDb. Él es un artista marcial, creo que es no tailandés o De Camboya, algo así. camboyano. Pero mira, había No, uno no. en esa película que era en toda la película que había ganado ese, el Tung Pao. Kung Pao. Era él. Sí, el antagonista Era por el excelencia. antagonista ahí. Era, de Van Damme. era Dani. Ay, Dios mío. Bueno, nada, se va a ir el tiempo. ese- ya. No se ¿Cómo es? va. No es de... ¿Cómo ¿Quién? se llama? No. No, era. Sí, el que hizo Tony esa. ya. No. Sí, Tony Tony ya. Que se escribe ja. Sí, yo dije Dani. ese Yo sabía mismo. que era por ahí que iba el asunto. Yo sabía Miren, que un era nombre paréntesis corto, antes sí. que se me olvide. Me dan 3 minutos. No es para ir al baño. ¿no? 3 minutos. Que le está hablando de Alejandro Jodorowsky ahorita, de la película de la montaña sagrada y de El Topo. Pero que igual que se debe saber esa anécdota, que él iba a dirigir Dune, la primera vez que se iba a llevar el tipo de Frank Herbert al cine. Y que fue, bueno, que nunca se llevó porque los productores cogieron miedo a una película tan exigente como era hacer Duna, que hoy recientemente sí se hizo una película y va a otra versión después. Y una serie viene, ¿no? Hay una Sí, serie y sí. viene No, otra serie. viene una. Viene Pero- una serie. Que los actores que él tenía, por ejemplo, Dalí iba a ser actor ahí. Uno de los diseñadores de producción era Moebius. Él contrató a toda esa gente y toda esa gente comenzaron a trabajarle gratis, que incluso fue como un libro ilustrado que lo presentó como prueba para llevarlo a la productora para que le compraran la película. Y no resultó. Pero una cosa, bueno, como La Montaña Sagrada, totalmente extraordinaria. Pero lamentablemente, todavía esa película que no se hizo es una película de culto. La que no se hizo. Por lo extraordinaria que pudo haber sido. Incluso se han tomado muchas imágenes para hacer otras películas. Por ejemplo, la misma Barbarella tiene muchos vestuarios que son sacadas de ese estilo de dibujo que se llevaron a cabo en la producción, en el diseño de producción de esa película. Hay muchas películas que se quedaron así, como en el intento de lo que pudo haber sido. Estábamos hablando hace un par de podcasts atrás de películas que se convirtieron en culto, pese a ser de animación. Hablamos de Historia sin fin, Never Ending Story, que también apelando a lo que fue la ciencia ficción, se quedó en la mente de una generación, pasó de generación en generación, porque no hay padre ochentero que no se le haya puesto a sus hijos, diciendo, mira, una de las películas que eran de las que yo veía cuando niño era esta. Y fíjate cómo la magia de lo que ha sido una buena historia pasó a niños. Esa película no niños. envejece. Y todavía la gente la ve, independientemente de que no la viera en los 80. Como todos nosotros, ¿verdad? Que la vimos en los 80 allá. Pero tú la ves ahora, ¿oye? 12 de noviembre del 22. Y estás en eso. Le falta, mira, le fíjate- falta purina a ese dragón. Cuando Déjame- tú lo tienes que dar más comida. ¿A quién? Al dragón tenía hambre. Yo no cambiaré ese dragón. El día de hoy, yo no me imagino otro tipo de dragón que no sea ese. No, claro, yo no estoy diciendo que Lo que cambien. pasa es que lo alimenten solamente. Mira una anécdota. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Y tengo uno que es bien pequeño. Tiene 6 años ahora. Pero hace como un año yo estoy viendo Star Wars. Y él escuchó y él lo identificó.
Y yo no había visto la película con él, simplemente porque él tenía acceso a los juegos, ¿no? de Apple, y había unos juegos ahí que él había descargado en la plataforma de Star Wars. Y de una vez él fue y viene y me dice, papi, ¿cómo se llama? No, y fíjate, a la edad que conecta, o que puede llegar a conectar una franquicia que se ha vuelto una franquicia de culto. En este caso llegó por un juego, no llegó directamente por la película, pero si te hacen juegos, si te hacen, ¿no? Es una franquicia que es una franquicia de culto. Sí. Otro minuto más. ¿Saben que también en Semana Santa, nosotros, esta generación se daba vida? Como no había clase la semana entera, todos los canales programaban o reprogramaban su transmisión y se lo pasaban dando muñequitos, películas y documentales religiosos. Yo creo que el top también de películas religiosas son los 60, los 70 y tal vez parte de los 80. Y hay muchas películas que para nosotros las podemos recordar. Yo recuerdo uno que llamaba El Génesis, pero una película extraordinaria que no es... O sea, una película buenísima. John Huston trabaja ahí. Creo que fue Dino de Laurentiis, uno de los productores. Sí. Claro, la película es larga porque to- son muchas como historias todas del ellas. Génesis. Como todas ellas. Pero podemos mencionar muchas películas que todavía hoy las podemos ver por ahí en un par de canales. sean Hasta religiosos o no hasta religiosos, musicales. Sí. Sí, Mencionalo tú. también. Jesucristo Superstar. Jesucristo Superestrella. Una de nuestras Que- primeras películas inclusivas que había. Coño. Atención aquí, nueva generación. Que tanto denosta todo lo que es latinoamericano. Pese a que la persona no era latinoamericana, era europea, pero era un artista en español. Se considera que la mejor versión de Jesucristo Superestrella que se ha hecho en el mundo entero, pasan los años, vienen, van y todo el asunto, fue la que montó con su propio dinero Camilo Blanes, VI. mejor conocido como Camilo VI. Yo Que están en una Sí. dominicana ahí, no Ángela Carrasco. Sí, ese artista que tu mamá y que tu abuela ponían para trapear en Disco 106 todos los sábados, ese mismo que te aburre, que te hace llorar, Camilo VI, considerado una de las mejores voces del mundo, ganador multiplatino varias veces. Incluso... Pero eso se lo incluso- ganaba a poner un ratico. Cuéntame, No, dime en lo que va a serio. pasar, cuéntame, En dime serio, lo que va a pasar. En serio, la gente no entiende el nivel de impacto, que es decir, que de todas las versiones del mundo, la mejor la hizo alguien al quien todo el mundo criticó, dijo que eso no iba a servir, que él siempre seguía de gira y demás. Señores, el pana se puso así para representar el sufrimiento de Jesucristo. Y el tono al que llega interpretando esa No, canción. él sigue siendo el tipo que ¿Eh? domina 8 octavas. Puede haber todo tipo de opinión en contra de lo que Un estamos tipo hablando. falseto natural. No estoy diciendo nada en contra de José José. ¿Eh? No, que hay gente que dice, no, tú siempre te vas con Camilo VI. Pero bien, en fin, el punto es que cada vez que se habla de películas de culto y tú tomas películas que son de misterio, ciencia ficción, religiosas, o que tienen algún tipo de connotación que no necesariamente son películas dramáticas, tú te quedas viendo, se quedaron en la mente de la gente, sigue la gente recordándolas, la gente sabe cuáles son, pese a que el guión no haya sido súper estrambótico o que todavía haya gente que la siga criticando, no importa. Yo creo que lamentablemente por ser tanto el cine no podremos hablar de esto. Hasta aquí tenemos que hacer una obligatoria tercera parte. Sí. Sí, para hablar desde el 90 hasta las épocas recientes, pero hay que seguir hablando de películas de culto para que la gente entienda por qué son Con de todo y todo culto. que se nos quedaron las películas de Cantinflas. Sí, pero que guay, pero que demasiado. Bueno, ese iba en el anterior. El anterior para este. Sí, Es sí, peor. pero de verdad que, miren, óyeme. Nada, recomendarle a la gente que nos siga en todas las redes sociales, que siga también dándole calor a nuestro YouTube, que nos sigan en Twitter, que el Twitter está bastante activo, pese a que el señor
no sé qué es lo que le pasa. Sí, Sí, ahí está como resbalando. El chulo. libre albedrío. Sí, sí, Hicieron sí. por ahí. Diría mi mamá está fuñendo. Sí. Bueno, pero de todas maneras, nuestro Instagram siempre está completamente activo. Sigan dándonos por ahí calorcito. Y de verdad tenemos Patreon. Chequenlo. Apoyo. Apoyo. Sí, que A gato. estamos a finales de año, ¿no? Y para el año que viene vienen cosillas. Los así. sobres de café, señores. Que están- Así que, falta. sobre todo los que estén en Patreon, pues podrían disfrutar de esa cosilla que se aproximan. Ojalá hayan anotado alguna de esas películas que hemos mencionado para que las vean. De verdad que sí. Vale. Y recuerden que para hablar de películas de culto, usted tiene que venir por aquí. Curtido. ¡Cultío! Esto fue Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram Multimedia Pop. y en nuestra página web Multimediapop.com.